Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a la bomba de Hiroshima. Regresó a casa. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre su ciudad. También sobrevivió. Pero su historia fue enterrada durante décadas. 6 de agosto de 1945. Yamaguchi estaba en Hiroshima por trabajo. A las 8:15, una luz blanca lo envolvió. Fue lanzado por los aires. Tenía quemaduras en la cara y los brazos. Sobrevivió bajo los escombros. Volvió a Nagasaki, su ciudad natal. Apenas podía hablar de lo que había vivido. 3 días después, a las 11:02, cayó la segunda bomba y volvió a sobrevivir. Sufrió infecciones, caída del cabello, pesadillas. Su familia también vivió, pero las secuelas fueron para siempre. Durante años no habló. Decía, nadie quería escuchar. Japón evitó reconocer casos de doble exposición. Estados Unidos también. Tsutomu no aparecía en ningún archivo. Solo se hablaba de él como un rumor. Un periodista descubrió un informe secreto. Lo llamaban el hombre sombra. Describían su caso como anómalo. Una nota final decía, observación cancelada por motivos políticos. En 2006 habló por última vez. Vi el infierno 2 veces. No parpadeaba. Y dijo, nadie vino a ayudarnos. Murió en 2010. Un año antes fue reconocido como doble superviviente. Pero su historia sigue incompleta. Algunos dicen que no fue el único. Solo el único que lo contó. En los años 60, un pequeño pueblo del norte de Chile desapareció de todos los mapas oficiales. Sus habitantes fueron reubicados y obligados a callar. Hoy, ni siquiera Google Earth muestra el terreno. Pero algunos aún recuerdan su nombre. Se llamaba Nueva Aurora. Ubicado entre Antofagasta y Calama, era un asentamiento minero de 300 habitantes. Tenía escuela, iglesia, ferretería y una base militar que no figuraba en ningún registro. La noche del 4 de junio de 1964, camiones del ejército entraron al pueblo. Ordenaron evacuar de inmediato, sin motivo, sin explicaciones. Quien preguntaba era subido al vehículo a la fuerza. 3 horas después, Nueva Aurora ya no existía. Los registros civiles fueron anulados. Las actas de nacimiento y defunción destruidas. El terreno cercado con vallas que advertían zona de riesgo geológico. Pero no había grietas, ni fallas, ni actividad sísmica. En los años 80, 2 antiguos vecinos hablaron en entrevistas anónimas. Contaron que, semanas antes del desalojo, se veían luces extrañas sobre la montaña y que, en la escuela, todos los relojes se detenían a la misma hora. 3:11. Un excartógrafo militar filtró un mapa antiguo. En él, la zona aparece tachada en rojo. Sobre el trazo, una nota escrita a mano. Sector Aurora. Restringido por anomalía. Nunca se supo quién la escribió. Exploradores urbanos que intentaron llegar fueron interceptados por militares. Otros afirman haber llegado cerca y haber visto casas medio enterradas y una torre metálica aún encendida. El gobierno nunca reconoció la existencia de Nueva Aurora, pero en ciertas noches se escucha una campana entre la niebla, como si la iglesia aún llamara a misa.
aunque no quede nadie. En diciembre de 1952, una niebla espesa cubrió Londres durante 5 días. La ciudad quedó en silencio. Los hospitales colapsaron y cuando la niebla se disipó, habían muerto más de 12.000 personas. El 5 de diciembre, al amanecer, una bruma amarillenta invadió las calles. No era niebla, olía a carbón, ardía en los ojos, se pegaba a la piel. Trenes paralizados, aviones cancelados. Ni los faros atravesaban esa oscuridad densa. La visibilidad no superaba 1 metro. Los londinenses se envolvían la cara con trapos mojados. Las urgencias no daban abasto con los ataques respiratorios. Y aún así, nadie hablaba de emergencia. Esa noche murieron decenas en silencio. Ancianos, niños, enfermos. La niebla entraba por rendijas, respiraderos, ventanas cerradas. No había forma de escapar. Hubo casos extraños. Una familia apareció con los ojos ennegrecidos. Un hombre llegó al hospital diciendo que la niebla le hablaba. Y otro desapareció a solo 20 metros de su puerta. El gobierno minimizó lo ocurrido. Solo años después, se habló de crisis de contaminación. Pero hay documentos que mencionan reacción química experimental y pruebas militares con aerosoles. En ciertos barrios, aún hoy se reportan noches con olor metálico y vecinos que afirman ver figuras a través de la niebla, aunque no haya nadie allí. La niebla de Londres mató en silencio y, sin embargo, casi nadie la recuerda. Algunos dicen que no fue niebla, sino algo que vino con ella y que nunca se fue del todo. Un hombre entra al ascensor. 40 segundos después, ya no está. Sin cortes, sin errores, solo vacío. Carlos Peña, 42 años, volvía de cenar con su hermana. Las cámaras lo graban entrando al ascensor de la planta baja. Camina tranquilo, mira su móvil, pulsa el botón del cuarto. La puerta se cierra. El ascensor sube. Todo normal. A los 32 segundos se abren las puertas en el 4.º piso. El ascensor está vacío. No hay cortes de vídeo, no hay errores de tiempo. No hay otras cámaras mostrando salidas laterales. El portero jura no haberlo visto. Nadie se cruzó con él en los pasillos ni escaleras. Carlos simplemente desapareció. La policía inspeccionó el ascensor, sin trampillas, sin accesos falsos, sin averías. Hasta los técnicos confirmaron, no hay forma física de que desapareciera allí. En el registro del ascensor se ve algo extraño. En el segundo 38, Carlos levanta la vista abruptamente. Mira algo en la esquina del techo. Su expresión cambia. Da un paso atrás, como si hubiera visto algo que no debía estar ahí. En el audio ambiente se escucha un sonido apenas perceptible. Un clic metálico y una especie de susurro. Luego, silencio y oscuridad. Puerta se abre. Vacío. Han pasado 6 años. El ascensor fue reemplazado. Pero nadie quiere vivir en ese edificio. Dicen que a veces, en el piso 4, se escuchan pasos dentro, aunque nadie lo haya llamado. 3 amigos fueron de excursión a los Alpes. Esa noche hicieron una llamada de emergencia. Se oían gritos y algo más. Cuando los equipos llegaron, solo encontraron las mochilas y una grabadora aún encendida. Mark, Iván y Lidia
Los tres de 25 años. Planeaban un fin de semana de montaña, lejos de toda señal. Acamparon cerca del lago Noir, en una zona poco transitada. Todo parecía normal. A las 3:14 de la mañana, una llamada llegó al 112. Solo duró 19 segundos. Una voz gritaba: «No es un oso, no es un oso». Después, chillidos y un zumbido, como de electricidad estática. A la mañana siguiente, los equipos de rescate llegaron al lugar. Encontraron la tienda vacía, mochilas abiertas y todo en su sitio. No había huellas de huida ni señales de lucha. Solo una grabadora en el suelo, aún funcionando. En el audio se oye como uno de ellos dice: «Está aquí otra vez». Luego, pasos apresurados, respiraciones agitadas y de fondo un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Vecinos de un pueblo cercano dijeron haber visto luces en el cielo. Otros hablaron de un eco extraño entre las montañas esa noche. Pero nadie oyó los gritos. Nadie bajó a ayudar. La cinta termina con un silencio largo. Y al final, una voz, bajísima, casi un susurro. Solo queda uno. Los cuerpos nunca aparecieron. El caso se cerró como desaparición en entorno natural. Pero en foros de misterio circula una teoría. Alguien más estaba acampando con ellos y nunca se fue. En 1997, una mujer desapareció sin dejar rastro. 2 semanas después, volvió, pero no recordaba nada. 7 años después, volvió a desaparecer. Y esta vez, no regresó. Se llamaba Laura Garrido. Tenía 29 años y vivía en un pequeño pueblo cerca de Zaragoza. Una tarde salió del trabajo, como siempre. Nunca llegó a casa. Su coche apareció con las llaves puestas y la radio encendida. 16 días después, apareció caminando por una carretera secundaria, desorientada y deshidratada. Decía no saber dónde había estado. No tenía signos de violencia, ni rastro de drogas. Solo un detalle extraño. Llevaba la misma ropa, limpia y planchada. Durante meses intentaron recuperar su memoria. En regresiones hipnóticas mencionaba una habitación sin ventanas y un pitido constante. Pero luego se desmentía a sí misma. «No sé si lo estoy inventando», decía. Volvió a trabajar. Se mudó. Intentó rehacer su vida, pero nunca volvió a dormir bien. Tenía miedo a quedarse sola. Evitaba espejos, relojes digitales y los días 14. El 14 de marzo de 2004, Laura no fue a trabajar. Su móvil sonaba, pero nadie contestaba. La puerta de su casa estaba cerrada por dentro. En la cocina, una taza de té, aún caliente. La policía revisó sus grabaciones personales. Una cinta de cassette tenía un audio reciente. Se escuchaba su voz, susurrando: «Creo que vienen otra vez». Luego, estática.
Nunca se halló su cuerpo, ni una huella, ni un indicio, solo teorías. Algunos dicen que fue víctima de una secta, otros que nunca volvió del todo la primera vez. A las 3:33 de la madrugada, una frecuencia aparece en el dial. Sin voces, sin música, solo un ruido que parece respirar. Quienes la escuchan no vuelven a dormir igual. Desde 2008, radioaficionados en Ciudad de México reportan una señal. 3:33 AM. No figura en ningún registro oficial. Solo se capta dentro del anillo del periférico. Fuera de ahí, el silencio es absoluto. Un zumbido grave, continuo, respiraciones entrecortadas y a veces una voz lejana, como arrastrada desde otro lugar. Nunca es igual, nunca se repite. Un guardia nocturno fue el primero en hablar. Dijo que al escucharla, sus oídos comenzaron a sangrar. Desde entonces, tiene el mismo sueño. Una habitación vacía y algo respirando tras la pared. Expertos creen que podría ser una antigua emisora militar, pero no hay torres, ni registros, ni origen identificable. Solo un punto donde la señal se intensifica, al pie del cerro del Chiquihuite. Un técnico de radio decidió grabarla durante 7 noches. En la última, la señal se cortó. 2 días después, fue internado con un brote psicótico. Dibujaba espirales y repetía: "Está dentro de mí". Algunos foros creen que la 333 no emite, absorbe, que no transmite sonido, sino algo más profundo, y que quien la escucha queda sintonizado para siempre. Hoy, la frecuencia vuelve a escucharse, solo en noches con niebla, siempre a la misma hora. Dicen que si la oyes más de una vez, nunca podrás dejar de buscarla. Una mujer recibe un mensaje de voz en su móvil. Es la voz de su madre. Pero hay un problema. Su madre murió hace 8 años y no es la única que lo ha escuchado. Claudia, 35 años, arquitecta. Estaba en una reunión cuando recibió una nota de voz. Duraba 17 segundos. La voz decía: "No te preocupes, estoy aquí". Era inconfundible. Su madre la reconoció al instante. Tono, pausas, incluso las palabras. Era una frase que su madre solía decirle cuando era niña. La grabación no tenía número de origen. Intentó reenviar el audio, pero desapareció. En su historial no figuraba, ni en WhatsApp ni en el móvil. Solo había estado en la pantalla por segundos. Revisó antiguos mensajes de voz guardados en CDs y encontró uno con la misma frase, grabado en 2005. Comparó ambas voces, idénticas, hasta la tos al final del audio. En un foro de fenómenos paranormales, encontró otros testimonios. Gente que recibió audios de seres queridos fallecidos. Siempre frases cortas, siempre sin remitente y siempre entre las 2 y 2:10 de la mañana. Una noche, Claudia dejó grabando su móvil. A las 2:07, captó una respiración suave y una voz tenue que dijo: "No estás sola". No volvió a recibir mensajes, pero cada 5 de abril, la fecha en que su madre murió, su móvil vibra sin motivo.
y muestra una notificación que nadie envió. Solo una palabra. Aquí. Una cámara vieja, comprada en un mercadillo por impulso. Parecía rota, pero al usarla, revelaba imágenes de lugares que ya no existen y de personas que nunca estuvieron allí. Matías era fotógrafo aficionado. En San Telmo encontró una Polaroid SX70 por $10. El vendedor le dijo: «Dispara solo una vez al mes». Matías sonrió. La probó al día siguiente. Apuntó al obelisco y disparó, pero al revelarla, no era la avenida actual, sino una calle empedrada, con un tranvía y gente vestida como en 1920. Pensó que era un error. Fotografió su edificio, pero en la imagen había un terreno baldío. Buscó archivos. Ahí, en 1943, se había derrumbado un conventillo. La duda empezó a crecer. En una foto apareció una niña. Miraba directo a cámara. Matías palideció. Era su abuela, con 5 años, pero nunca vivió en esa zona y jamás había usado esa cámara. Una noche disparó hacia su propia ventana. La imagen lo mostraba durmiendo, pero no estaba solo. Junto a él, una figura borrosa y una mano sobre su hombro. Revisando el compartimento de pilas, encontró un papel. Solo decía: «Cada foto cobra algo a cambio». Matías encerró la cámara en una caja sellada, pero a veces, al pasar cerca, escucha el clic del obturador y un olor a revelador químico, como si aún siguiera tomando fotos. Un apartamento con buena ubicación. Precio ridículamente bajo. Y un detalle imposible de ignorar: los espejos no reflejaban a nadie, solo mostraban otra casa. Tomás, estudiante de arte, alquiló un piso en el barrio de Alfama. Antiguo, barato, decorado con muebles vintage. El baño tenía un espejo ovalado, de marco desgastado. Al principio parecía una joya del pasado, pero algo no cuadraba. Una mañana, al lavarse la cara, notó lo imposible. No se veía. El espejo reflejaba el baño, pero él no estaba. Probó con su móvil. La cámara tampoco lo captaba. Solo el cuarto, vacío. Colgó una hoja frente al espejo. En el reflejo, la hoja no existía. Instaló otro espejo, nuevo, de IKEA. Mismo resultado. Todo se reflejaba, menos cualquier presencia humana. Una noche vio algo nuevo. El reflejo mostraba una lámpara de pie y un cuadro que no estaba en su pared. Ese baño no era el suyo. El espejo no reflejaba su casa. Mostraba otra. Llamó a un amigo. Grabaron durante minutos. En el vídeo, una mujer mayor apareció. Estaba de espaldas, peinándose con lentitud. Al girarse, no tenía rostro. El espejo tembló y se agrietó. Esa madrugada, algo lo despertó.
ruido de cristales rotos, el espejo del pasillo destrozado y una palabra escrita con ceniza en la pared. Devuélveme. Tomás abandonó el piso al amanecer. El apartamento sigue vacío. Nadie logra quitar los espejos. Dicen que si los miras fijamente, hay un momento en que dejan de reflejarte y comienzan a observarte.